Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Lo que dice la Biblia y la profecía acerca del cristianismo verdadero. 01. ¿Qué consejo da Pablo para los varones creyentes? 1 Timoteo 2, 8. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 02. ¿Y cómo debe ser el comportamiento con sus esposas? Colosenses 3, 19. Esposos, amad a vuestras esposas, y no seáis ásperos con ellas. 03. Si un esposo se porta mal con su esposa, Dios aceptará de todos modos sus oraciones. 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, de igual modo sed considerados con vuestras esposas, y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. 04. ¿Por qué puede ser una oración impedida o estorbada? 1 Pedro 3, 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. 05. ¿Y qué consejo da a las mujeres y esposas? Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. 1 Pedro 3, 1 y 2. Igualmente vosotras, esposas, sed sujetas a vuestros esposos, para que los que no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 2. Al considerar vuestra casta y respetuosa conducta. 1 Timoteo 3, 11. Del mismo modo, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 06. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿quién debe ser la cabeza del hogar? Efesios 5, 22 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como al Señor. 23. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia y Salvador del cuerpo. 24. Así, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 07. Y si un esposo tiene el nombre de cristiano pero lo niega con los hechos y se porta mal con su esposa, aún así su esposa debe estar sujeta a él. ¿Qué respuesta nos da Dios a través de su profeta? El Hogar Cristiano 101 y 102. Muchos maridos no leen más allá que estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es: como conviene en el Señor. Muchos maridos, en su trato con sus esposas, no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la Iglesia, porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos. Pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa. 102. Cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la Iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Hogar Cristiano 103. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Mediante la gracia de Dios podéis haceros felices el uno al otro, tal como lo prometisteis al casaros. 08. ¿Qué consejo se le da a la pareja pero especialmente al esposo? Alza tus ojos 161. Cuiden siempre el padre y la madre sus palabras y acciones. El esposo debe tratar a su esposa, la madre de sus hijos, con el debido respeto, y la esposa debe amar y reverenciar a su marido. ¿Cómo podría ella hacerlo si él la trata como a una sirvienta? En forma dictatorial, dándole órdenes, burlándose y encontrando faltas en ella delante de sus hijos. De esa manera la conduce a tenerle aversión y aún a odiarlo. 09. ¿Y qué aconseja a los hombres que tienen cargos de responsabilidad en la dirección de la grey de Dios?
1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3. No dado al vino, ni violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero. 4. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda dignidad. 5. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? 6. No un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. 10. Como sabemos, el mundo cada día cambia y espera que todos evolucionemos con él, aceptando los cambios y progresos hasta el punto de ignorar adrede los requerimientos de Dios. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? Romanos 12, 2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 11. La Biblia dice que debemos obedecer a las autoridades. Entonces, ¿qué debe hacer un verdadero cristiano si las leyes del Estado contradicen la ley de Dios? ¿Qué ejemplo encontramos del apóstol Pedro y los otros apóstoles? Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. 12. Hay algunas mujeres que piensan que Dios no se preocupa por la forma en que se visten las que profesan seguirle, y hasta dicen que al cielo no llegaremos con los vestidos que usamos. ¿Tiene la Biblia alguna luz al respecto? 1 Timoteo 2, 9 y 10. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni con perlas o vestidos costosos. 10. Sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. 1 Pedro 3, 3 al 5. Vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro, o vestidos lujosos. 4. Sino interno, del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. 5. Así se ataviaran en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, y estaban sujetas a sus esposos. 13. ¿Qué nos dice la profecía al respecto? 1 Testimonios para la Iglesia 174, 175. Vi que el pueblo de Dios no debía imitar las modas del mundo. Algunos lo han hecho, debido a lo cual están perdiendo rápidamente el carácter peculiar y santo que debiera distinguirlos como pueblo de Dios. Se me llamó la atención al antiguo pueblo de Dios y se me dijo que comparara su vestimenta con la moda imperante en estos últimos días. ¿Qué diferencia? ¿Qué cambio? Entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora. Cuando se presentaban en público se cubrían la cara con un velo. En estos últimos días las modas son vergonzosas e inmodestas. Se me llamó la atención a los siguientes pasajes bíblicos. Dijo el ángel, deben instruir al pueblo de Dios. 1 Tim. 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Pedro 3, 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y a las de edad. Vosotros estáis decidiendo vuestro destino eterno. Vuestro orgullo, vuestro amor a las modas mundanas, vuestra conversación vana y frívola, vuestro egoísmo, son todos puestos en la balanza, y el mal pesa temiblemente contra vosotros. 1 Testimonios para la Iglesia 130. Tan pronto como alguien sienta el deseo de imitar las modas del mundo, sin que lo reprima inmediatamente, Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo. Son los hijos del mundo y de las tinieblas. 14.
¿Cómo debe ser el comportamiento de los padres con los hijos? Proverbios 13, 24. El que retiene la vara, a su hijo aborrece. El que lo ama, desde temprano lo disciplina. Proverbios 19, 18. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3, 21. Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 15. ¿De quién debemos recibir la disciplina los adultos? Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Eterno, ni te fatigues de su corrección. 12. Porque el Señor reprende al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. 16. ¿Cómo nos debemos sentir cuando somos disciplinados por Dios? Job 5, 17. Feliz el hombre a quien Dios disciplina. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. 17. ¿Qué mandamiento de la ley de Dios va dirigido especialmente a los hijos? Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. 18. ¿Qué consejo de Salomón es apropiado para los hijos de todos los tiempos? Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. 21. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y te hablarán cuando despiertes. 23. Porque el mandamiento es antorcha, la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la disciplina. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina, se menosprecia a sí mismo. El que escucha la reprensión, tiene entendimiento. Proverbios 10, 17. El que atiende la disciplina está en el camino de la vida, el que la desatiende se extravía. Proverbios 12, 1. El que ama la disciplina, ama la sabiduría, el que aborrece la reprensión, es ignorante. 19. ¿Qué consejo da el apóstol Pablo a los hijos? Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3. Para que te vaya bien, y vivas largo tiempo sobre la tierra. Colosenses 3, 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 20. ¿Por qué es necesario que seamos cristianos genuinos? 2 Corintios 5, 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. 21. En el día final, qué sorpresa se llevarán los padres que llamándose cristiano pero que no aplicaba en su propia vida la palabra de Dios, y por tanto sus hijos tampoco fueron encaminados por el sendero de la obediencia a la ley de Dios. Conducción del niño 538 y 539. Cuando estéis delante del gran trono blanco, entonces aparecerá vuestra obra tal como es. Se abren los libros, se hace conocer el registro de cada vida. En aquella gran multitud, hay muchos que no están preparados para las revelaciones que se hacen. En los oídos de algunos, caerán con asombrosa claridad las palabras, pesado en la balanza, y hallado falto. El juez dirá a muchos padres en aquel día, tuviste mi palabra que te presentaba claramente tu deber. ¿Por qué no has obedecido sus enseñanzas? ¿No sabías que era la voz de Dios? ¿No te ordené que escudriñaras las escrituras para que no te descarriaras? No solo has arruinado tu propia alma, sino que con tus alardes de piedad has descarriado a muchos otros. No tienes parte conmigo. Apártate, apártate. Conducción del niño 533 y 534. Los hijos condenarán a los padres infieles. La maldición de Dios descansará seguramente sobre los padres infieles. No solo están ellos plantando espinas que los habrán de herir aquí, sino que deberán arrostrar su propia responsabilidad cuando se abra el juicio. 534. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres, porque no los reprendieron, y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Joyas de los Testimonios, tomo 1, Pax
78 y 79. 22. En contraste, ¿qué ocurrirá con las madres que fueron fieles a su deber ante Dios con sus hijos? Conducción del niño. 534. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez, y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y, señalando a sus madres, dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones. Mensajes para los jóvenes, PAC. 328. 23. Las oraciones que se hacen en favor de sus hijos Dios las tendrá en cuenta. Conducción del niño 498. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones ni os dejará a vosotros y a los vuestros para que Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final. Habéis de trabajar con sencillez y fidelidad y Dios afirmará la obra de vuestras manos. Review and Herald, 23 de abril de 1889. 499. 24. ¿Qué recompensa tendrán las madres fieles que perdieron a sus hijos pequeños? Conducción del niño. 536. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Conducción del niño 539. Con gozo inenarrable, los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados a sus hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo. Sus hijos han sido redimidos. Padres, madres, ¿henchirán el canto de alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? Signs of the Times, 1 de julio de 1886. Mis queridos hermanos y amigos, no olviden mis sugerencias con respecto a todos mis vídeos. Cristo viene muy pronto y debemos aprovechar al máximo el tiempo, los talentos y los recursos que Dios ha confiado a cada uno. Que Dios les bendiga y que todos podamos vivir de acuerdo con la luz que Él nos ha dado a través de su palabra es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo.